Muy buenos días, estimados jueces de paz y demás miembros de la familia judicial. En esta oportunidad les saluda el abogado Héctor Rivera Portillo. Soy el coordinador regional de la zona occidental del país de la Defensa Pública. Mi jurisdicción es los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. La Escuela Judicial de la Honorable Corte Suprema de Justicia me ha seleccionado para participar en el libro sobre las faltas del nuevo Código Penal, y en esta ocasión me toca hablarles sobre las novedades encontradas entre el Código Penal actual y el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en el mes de junio próximo. Es así, compañeros, que estamos a la disposición. Estamos brindando el correo electrónico institucional y el teléfono de la oficina por si necesitan alguna comunicación con mi persona para aclarar o coadyuvar en alguna situación que dentro de sus límites de su competencia pueda servirles. Dentro de las novedades importantes encontradas en el nuevo Código Penal respecto del Código Penal actual, encontramos artículos reformados y los clasificamos en diferentes formas. Para ello, nos damos cuenta que están reformados totalmente los artículos 395, 396, 402, 403, 405, 410, 411, 412, 414, 415 y 419. También encontramos que están reformados parcialmente los artículos 394, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 417 y 418. Igualmente, encontramos que están modificados respecto de su contenido los artículos 404, 406, 408 y 409. Y encontramos como novedades totalmente nuevas en el Código Penal nuevo los artículos 605 y 608. Es así, compañeros, que hemos hecho un resumen de las reformas que ha sufrido el nuevo Código Penal respecto del Código Penal actual. Dentro de las novedades encontramos en el capítulo de disposiciones generales que el nuevo Código Penal no determina taxativamente que es aplicable la suspensión condicional de la pena, ni tampoco son aplicables las medidas de seguridad. El nuevo Código Penal no determina taxativamente que también no es aplicable la reincidencia ni el comiso de los instrumentos y efectos de las faltas. Igualmente, según el artículo 597 del nuevo Código Penal, en las faltas perseguibles a instancia del agraviado o representante legal, el perdón del ofendido extinguirá la acción penal o la pena impuesta en la sentencia. Siguiendo con las novedades, en el capítulo de las faltas contra las personas, en el nuevo Código Penal, las lesiones constitutivas de faltas se clasifican en lesiones por imprudencia y lesiones leves y maltrato de obra. Las amenazas, coacciones, injurias y vejaciones leves. Según el artículo 600 del nuevo Código Penal, este tipo de ilícitos penales constitutivos de faltas los independiza de otras acciones descritas en el artículo 397 del Código Penal actual. Asimismo, el contenido del artículo 397 del actual Código Penal se rescatan únicamente los numerales 2 y 5 contemplados en el artículo 600 del nuevo Código Penal, con algunos pequeños cambios en su redacción. En el capítulo de las amenazas, coacciones, injurias y vejaciones leves, encontramos que los numerales 1 y 5 del artículo 398 del actual Código Penal son los únicos hechos que se mencionan en el artículo 599 del nuevo Código Penal.
Evidentemente lleva algunos pequeños cambios en su redacción. Igualmente, el numeral 3 del artículo 399 del actual Código Penal aparece en el artículo 600 del nuevo Código Penal con pequeños cambios en su redacción. En las faltas de apoderamiento, defraudación y apropiación, encontramos que en el nuevo Código Penal cambia el valor de la cuantía del apoderamiento, defraudación o apropiación, que pasa de 10 lempiras, que actualmente contempla el artículo 400, a 5.000 lempiras, establecido en el artículo 602 del nuevo Código Penal. Los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 400 del actual Código Penal desaparecen en el contenido del artículo 602 del nuevo Código Penal. Por último, en el artículo 602 del nuevo Código Penal se incorporan los presupuestos de violencia e intimidación propios para el delito de robo, según el numeral 3, segundo párrafo, siendo este último apartado una novedad en el actual nuevo Código Penal. En el capítulo de la falta de daños, en el artículo 603 del nuevo Código Penal se recoge el contenido sobre los daños que se describen en los artículos 401.9, 404, 406, 408 y 409 del actual Código Penal. Es decir, que en el 603 del nuevo Código Penal están resumidos todos los artículos. En la entrada en heredad o campos ajenos, podemos mencionar que en el artículo 604 del nuevo Código Penal se recoge el contenido sobre hechos relacionados a la entrada en heredad o campos ajenos que se describen conjuntamente en los artículos 401.9, 402 y 403 del actual Código Penal. El contenido del artículo 410 del Código Penal actual refiere a las faltas contra las buenas costumbres, incluyendo las disposiciones del artículo 409 reformado del actual Código Penal. Estas desaparecen en el nuevo Código Penal. Básicamente todo el contenido del artículo 411 del actual Código Penal, que refiere a las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, desaparece también en el nuevo Código Penal. Por último, el contenido del artículo 412 del actual Código Penal igualmente desaparece en su totalidad. Quema de desechos o productos vegetales y abandono de objetos peligrosos. El contenido del artículo 413 del actual Código Penal se describe parcialmente en los artículos 606 y 607 del nuevo Código Penal. Asimismo, las faltas contra el orden público, en su contenido del artículo 417 del actual Código Penal, desaparecen en el nuevo Código Penal, con excepción del último párrafo de dicho artículo, dado que se regula en el artículo 609 del Código Penal nuevo. Alteración del orden público. El artículo 609 del nuevo Código Penal repite el contenido del artículo 416 del actual Código Penal, es decir, que lo estipulado en ambos delitos es coincidente con la regulación en el nuevo Código Penal. Asimismo, en la desobediencia leve, el artículo 610 del nuevo Código Penal también recoge el contenido de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 418 del actual Código Penal y lo plasma en la nueva legislación penal. Dentro de las novedades encontradas en el nuevo Código Penal, encontramos que fueron derogados los artículos 414, 415 y 416. Es decir, que ese contenido que pertenecía al actual Código Penal ya no aparece en la descripción del nuevo Código Penal. En los artículos con descripciones penales nuevas en el nuevo Código Penal, encontramos que el contenido del artículo 605 establece una nueva modalidad, que es el contrabando no constitutivo de delito. Asimismo, encontramos como novedad lo descrito en el artículo 608 del nuevo Código Penal, que habla sobre la liberación de animales feroces o dañinos.
Muchas gracias por su atención. Espero contribuir satisfactoriamente con el conocimiento jurídico de esta presentación y que el mismo sirva en el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales. Muchas y abundantes bendiciones a todos.